Ecopetrol. 9 de la mañana, 7 minutos. La canción de Vives, padre, cantando a Zabaleta sobre García Márquez del año 72, nos llevó y llevó al presidente Petro a hablar del tema grueso, que es el tema Gabo, ¿verdad? Claro, a García Márquez. Y de la salida de García Márquez de Colombia en el gobierno de Turbay Ayala. ¿Usted sabe quién fue el abogado de García Márquez en ese proceso? No lo sé. En esa época, le estoy hablando de hace 40 y pico de años. Suele ser que 82, 80, 81. Por ahí. El abogado... Claro, el doctor Gómez Méndez. El abogado de Gabo fue el profesor, ex procurador, ex fiscal, entre otras historiador. Cosas, quizás recomendado por Consuelo Araujo, que también era su íntima amiga, la del doctor Gómez Méndez. También él fue abogado de ella. Y de García Márquez también. Así es. Doctor Gómez Méndez, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para, como se suele decir ahora, para todas y todos los integrantes de la mesa de trabajo. Para todos. Y desde luego para los oyentes. Un saludo a todos los oyentes en este momento. Doctor Gómez, usted fue el abogado de Gabo en ese momento. Abogado, ¿por qué necesitó Gabo un abogado? ¿Qué año era ese? Sí, año 81 tal vez, era como finales del gobierno Turbay, plena época pues del Estatuto de Seguridad. Entonces a Gabo le llegó la noticia de que sectores del ejército de entonces lo estarían vinculando como integrante del M-19 y le iban a armar un proceso. Acuérdese cómo era, o sea, no era la cúpula militar de hoy, desde luego. Cómo era esa situación para meterlo a la cárcel. Gabo no era el premio Nobel, de luego el gran escritor ya conocido, pero lo querían asociarlo con la izquierda por estar en Cuba y bueno. Entonces él le llega eso y se va al exilio a México, pero aquí esos mismos sectores comenzaron a divulgar la especie de que Gabo se había inventado eso, dizque para promocionar uno de sus libros. Creo que en ese momento era El amor en los tiempos del cólera, como si Gabo necesitara algo para promocionar sus novelas. Entonces Gabo dijo, no puedo permitir que eso, yo necesito judicialmente demostrar que eso sí existía. Entonces yo en ese momento ejercía la profesión con Jaime Castro, en la oficina de Jaime Castro, quien, aparte de ser mi profesor, fue una de las personas que me ayudó mucho en los comienzos de mi carrera. Jaime Castro tiene una gran amistad con él. Entonces le pidió un abogado penalista. Entonces Gabo me dio el poder, pues por notaría, bueno, no me lo puedo dar personalmente porque estaba afuera, y nosotros iniciamos el proceso penal, curiosamente, por vía de calumnia. Pusimos una denuncia en averiguación, en averiguación de responsables, como se decía entonces. Eso fue el juzgado 30 penal del circuito, una juez Esperanza Gómez de Miranda, me acuerdo. Entonces, el juzgado, con nuestros argumentos, encontró una salida que le sirvió a García Márquez. ¿Qué fue decir? Fue decir, el hecho es cierto. Está demostrado que sí le iban a hacer un montaje a Gabo. No hay claridad sobre los autores individuales. Entonces a Gabo no le importaba que procesaran a A, a B o a C, sino que un juzgado, que la justicia dijera que él no se ha inventado eso y que hiciera cierto que sectores del ejército de esa época querían, pues, digamos claramente, meterlo a la cárcel. Ahora, claramente querían, doctor Alfonso, claramente querían perseguirlo a él, como persiguieron, entre otras cosas, a Felisa Burstyn y a una cantidad de intelectuales, pues, a mucha gente, que ellos asociaban en esa época de represión, asociaban con la izquierda. Con la izquierda. Entonces, sale la decisión, yo llamo a García Márquez, que estaba en México. Cuando yo termino, ya esto era gobierno de Belisario Betancur, por eso creo que fue al final del gobierno Turbay, cuando yo lo llamo, me dice, Alfonso, eso es suficiente, mañana regreso al país. Entonces ahí él toma la decisión de volver al país,
por cuenta de esa decisión. Inclusive García Márquez, Jaime Castro y con Belisario Betancur me invitaron a una comida que le hicieron a él, y a raíz de eso él quedó muy agradecido porque de alguna manera en ese momento aparecer como abogado de García Márquez significaba un riesgo también en ese momento. Y entonces por eso yo terminé siendo abogado general de García Márquez hasta último momento. Yo le manejaba todas las cosas. ¿A partir de ese momento fue el abogado de Gabo en todo? En todas las cosas, inclusive en episodios en donde él los demandaron por derechos de autor, como el caso del náufrago de Luis Alejandro Velasco por el náufrago, y después por Crónica de una muerte anunciada de Vallarta. Yo solo tengo, de esta historia que usted está contando, solo tengo una duda, doctor Alfonso, y le reconozco que es una osadía mía, porque usted tiene memoria de elefante. Es que yo creo que el libro que estaba escribiendo Gabo en esa época no era El otoño del patriarca, sino creo que era Crónica de una muerte anunciada. Sí, yo no sé, no tengo claro, no dije El otoño del patriarca, dije El amor en los tiempos del cólera. Los tiempos del cólera. Ese salió en el 85. O sea que sí pudo ser. Siempre debió ser otro, sí. La verdad era el libro. Yo creo que era Crónica de una muerte anunciada, porque tengo una por cierto, Crónica de una muerte fue objeto de otro proceso en el cual yo también lo apoderé. ¿Y cuál fue el proceso de Crónica de una muerte anunciada? Porque el esposo que devolvió a Ángela Vicario después demandó a Gabo por derechos de autor, diciendo que no lo habían consultado, que no le habían pedido su no me diga. Su autorización, y claro, demostramos que no se requería, que Gabo él lo que hizo fue novelar una historia con, de hecho, el nombre simulado, tomando de un proceso que se adelantaba en Cincelejo porque fue real. Entonces fue eso, lo mismo que Luis Alejandro Velasco, el náufrago, que también ya una vez García Márquez ganó el premio Nobel, lo demandó. El náufrago había sido Luis Alejandro Velasco. Exacto. Sí. Esa es como la historia. Doctor Alfonso, ¿usted alguna vez habló con Gabo como cliente y abogado sobre el tema de su supuesta vinculación con grupos de izquierda, o si era del M-19, o si era de un grupo guerrillero en Colombia, o sobre su vinculación con los Castro en Cuba? Desde luego yo tuve después, a partir de eso, una relación fluida con el escritor, apenas recordar eso, pero inclusive que como le manejaba varias cosas, una vez me sorprendió, ya en ese momento había sido premio Nobel, estaba en Cartagena, me dijo Alfonso, venga, hablamos a Cartagena, yo fui, el vuelo se retrasó, cuando sorpresa mía estaba García Márquez esperándome en el aeropuerto. Claro que Gabo fue un hombre de izquierda, pues como lo somos muchos, como lo he sido yo dentro del Partido Liberal, pero eso era una cosa, y otra cosa es tener una vinculación con grupos armados. Claro, estaba en Cuba, pero yo creo que Gabo jamás pensó en que podía vincularse a una organización armada. Entre otras cosas, el episodio de su caso, la demanda de Gabo, y después la solución, creo que en la mitad se atraviesa el premio Nobel. Cuando Gabo sale de Colombia todavía no era Nobel de Literatura, ¿no? No era Nobel, y el premio Nobel es en el 82. Sí. Y la resolución del caso judicial es después del Nobel. La resolución, sí, yo creo que fue por esa época. Nosotros aportamos pruebas, en fin, y una juez muy, muy inteligente, Esperanza Gómez de Miranda, recuerdo perfectamente su nombre, que era la juez 30 penal del circuito, produjo esa decisión que le permitió a Gabo salir del exilio. Él había dicho que no volvía al país si eso no se aclaraba, y se aclaró. Y de ahí, a partir de ahí, fue una relación muy fluida con él y con Carmen Balcells también. Su editora, la editora catalana. Doctor Alfonso, sí, claro. ¿Usted ha visto la polémica que se ha armado en redes sociales por cuenta de la canción de Vives, de los mensajes del presidente Petro? No, la canción de Vives no. Armando Zabaleta. La canción del maestro Zabaleta, cantada en el Festival Vallenato por Carlos Vives.
¿Usted qué impresión tiene un poquito de la utilización de la memoria de Gabo, que es lo que está pasando también en este caso? Sí, coincido con el análisis que yo estaba escuchando, coincido con el análisis que usted dice, sobre todo, pues imagínese una conocedora como María Consuelo, sobre que sí, esto es una utilización o pretender mostrar a Carlos Vives como alguien enemigo de Gabo o que participaba de eso. Eso es absurdo en general. Pues, en general, pensar que un artista, si interpreta una situación A o B o C, es el generador de esa situación. Sí, doctor Gómez Méndez, el presidente Petro pareciera que intenta llevar la discusión a lo que usted nos estaba contando, a esa historia en la que el Nobel fue simpatizante en general de las ideas de izquierda, y puso un mensaje en sus redes sociales el presidente este fin de semana con una foto en la que aparecen Jaime Bateman, histórico comandante del M-19, al lado de Gabriel García Márquez. ¿En alguna oportunidad el Nobel le habló sobre esa relación? Claro que él tenía, sí, él pues Bateman, Samario, pues desparpajado, mucha gente pues tenía como una especie de simpatía. Hay que decir también que el M-19 fue a diferencia de las FARC, pues tuvo mucha simpatía en su momento, porque pues no cometió la estupidez de las FARC de atacar pueblos pequeños, matar no sé qué. Claro, fue un grupo guerrillero, pero manejaba mucho dijéramos, la publicidad, muy mediático. Muy mediático. Yo a veces, en alguna ocasión, un poquito zafado de lengua, dije que el M-19 manejaba con más habilidad las cámaras de televisión que las ametralladoras. y era cierto, ese M-19 de los años 70 y 80 tenía un pie en el mercadeo y otro pie. Bueno, por eso el robo a la espada de Bolívar, y por eso es que se presentaban un poquito como el Robin Hood de la época. Doctor Alfonso. Pues mire lo que se vino a saber después, Néstor, a propósito del Palacio de Justicia, que era tan claro que ellos pensaban que se iba a repetir lo de la República Dominicana, y que no, la intención de ellos no era matar a los magistrados, sino hacer ese show que lo quisieron hacer inicialmente el día 17 de octubre cuando venía Mitterrand, que después se vino a saber que algunas de las guerrilleras habían llevado maquillaje para ver cómo iban a aparecer en la televisión esa noche. Sí, que ese es uno de los cuentos interesantes alrededor de esa publicidad y mercadeo. Doctor Alfonso, le decía, un gusto saludarlo como de costumbre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, muy amable. No solo exfiscal, exprocurador, sino especialmente historiador y abogado en esa época de García Márquez. Estás escuchando